La Revolución Mexicana fue una época llena de grandes sucesos, entre la guerra, el hambre, la muerte, la pobreza, el analfabetismo y de la mano de personajes importantes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, los hermanos Flores Magón y Porfirio Díaz, marcaron gran parte del rumbo de nuestro país. Sin embargo, existieron otros hechos de suma importancia que de alguna manera quedaron rezagados de la versión histórica que comúnmente conocemos. Tal es el caso del movimiento de la leva o el levantamiento de niños indígenas y campesinos al ejército y el fenómeno conocido como las autoviudas, que marcaron la transición del México revolucionario al México moderno. ¿Qué opinión te merece la leva? La leva. Pienso que hay una parte de este tema que se tiende a exagerar mucho, sobre todo con algunas aproximaciones historiográficas del Estado postrevolucionario a partir de los 40. Como sabemos, la revolución mexicana pues es un proceso muy sui generis, igual que nuestro sistema político, que no corresponde a muchos modelos que se dan por sentados de lo que es la cultura occidental. A veces se creería que prácticas como la leva están ya tan mitificadas en una forma pues social y colectiva que se conciben como algo más grande de lo que realmente es. Pienso que en la revolución se daban casos que podían ser anómalos o específicos o muy puntuales, como el hecho de que esos cochinos dorados se llevaron mis caballos y pues voy a perseguirlos para cuidar mis intereses, porque me dejaron un vale diciendo que cuando se ganara la guerra me iban a pagar, ¿no? Voy a ver qué le pasa a mis caballos. Muchas veces me llevo a mis hijos y muchas veces quedan inmiscuidos en problemas de guerra. Claro, y además existe esta idea de que la leva finalmente es un sistema que obliga a que tú como varón nacido dentro de una república seas utilizable bajo cualquier circunstancia si el país lo requiere, ¿no? Sembrado desde el gran poema que se convirtió luego en himno nacional, y uno de sus versos aclara correctamente, ¿no? Y un soldado en cada hijo te dio. O sea, para esta patria todos los hombres varones son considerados soldados, no importa si tienen preparación o no, si son aptos o no. Simplemente la leva hará esta especie de rasero en el cual cualquier varón disponible tendrá que ser, claro, no con esta denominación, pero finalmente carne de cañón en una guerra. Sí. También, por ejemplo, me viene a la mente la práctica patriótica mexicana que empieza pues después de la Guerra de Reforma. Muchas modas como las bandas de patria, las bandas de guerra, traídas con Maximiliano, se van a empezar a utilizar mucho en México. Y se va a empezar a crear un ideal precisamente del ejército, de la unidad nacional, de la obligación patriótica. Había mucha capacitación por parte de militares mayores de rango para las funciones de corneta, como vemos este niño, las funciones de fusilería y hasta de equitación. Hay un pequeño joven en un pony y todos con la actitud de estratega, de combatiente, viviendo un sueño que inmediatamente era realidad, se convertía en la guerra de la noche a la mañana. Y obviamente muchos no sobrevivían, muchos se quedaban en el camino. Y ya crecían, se volvían adolescentes, obviamente. Por lo regular había uno que otro pariente dentro de las tropas, y poco a poco se iban encumbrando dentro de las tropas federales o revolucionarias. Pero sí, los niños como elemento vital, como elemento que alimenta a todas las carencias de los que caían en combate, ellos los sustituían. Acondicionados, ahora sí que con un curso rápido de ataque y con esa motivación de que estaban defendiendo a su país, de que estaban defendiendo a la verdad de su país.
Es un fenómeno que se viene dando posterior a la Revolución, después de los 20, 25, donde las esposas engañadas por los maridos decidían matarlos, o sea, tomar un poco la ley de sus manos y los ejecutaban. Es un fenómeno muy poco estudiado, donde intervenían mujeres de clase media alta. Por ejemplo, toda cuestión militar siempre deja una consecuencia colateral. En este caso, los militares que tienen familia o esposa tienen un seguro de vida o tienen una especie de compensación, ¿no? Sí. si mueren en servicio. Pero esto ha desembocado en una práctica conocida como las autoviudas, es decir, mujeres que hábilmente se hacen pasar por viudas de militares caídos y entonces reclaman esa heredad. Sí, pienso también que es circunstancial en muchos sentidos, porque muchas veces estos seguros o estas formas de decir que un ejército avalaba los servicios brindados por cualquier persona particular, pues también correspondían a facciones. Yo soy del ejército del norte, yo soy zapatista, yo soy, etcétera, etcétera. Algunas personas, solo los ganadores, los famosos victoriosos, podrán cobrar este tipo de seguros, ¿no? Claro. Que en el caso de la revolución, pues también será gente de cierto estrato social, para no usar el término clase, de cierto nivel, de cierta educación, que también tiene una razón de ser, pues, en el cuadro social de final del 19, principios del 20, por supuesto el porfiriato, ¿no? El abogado defensor de estos personajes se llamaba Querido Moeno. Este personaje fue un abogado de la época de Porfirio Díaz que siempre tuvo relevancia en la Suprema Corte de Justicia y en todos los ámbitos legales. Este señor, sus características era de que le daba una connotación de sufrimiento a estas homicidas, no las hacía ver como culpables, pero era parte del machismo exacerbado que dejó la revolución y el no dejarse de las mujeres de la época. Y era clase media, era gente acomodada, pero todas ataviadas de negro, con rebozos, con mascadas, con todo oculto y con mucho arrepentimiento. Y se ve que era una estrategia que impactaba. Como lo hemos visto, la Revolución Mexicana ha traído consigo un sinfín de sucesos que han marcado nuestra historia, pero dentro de los dichos sucesos podemos observar que dentro del contexto de la lucha de la Revolución nos encontramos con varios movimientos y fenómenos sociales, de los cuales muy poco se sabe y es importante investigar y difundir, para comprender más los sucesos que han quedado un poco ocultos y así tener una visión más completa de la historia social de nuestro país. Busca otro